A las 11:46 de la mañana nos trasladamos a la sede del Ministerio Público, donde el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrece a esta hora declaraciones. Ahí está nuestra compañera Graya Casela con la información. Te escuchamos, Graya. Feliz mañana. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora, Juan Carlos, efectivamente nos encontramos en la sede del Ministerio Público ubicada en Parque Carabobo, en la ciudad de Caracas. A esta hora, el presidente del Consejo Moral Republicano y también fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, da importante información a esta hora en relación a diversos temas de interés. Adelante. ¿No hay audio aquí? Parte de la información a esta hora que se maneja desde el Ministerio Público. Hizo entrada en breves minutos el presidente del Consejo Moral Republicano. Escuchemos. Agradezco la presencia de todos ustedes acá. Me acompaña en esta comparecencia la vicefiscal Catherine Carrington y hemos querido convocar esta rueda de prensa a objeto de ir informando, creo que es lo más importante en esta etapa de nuestra gestión, que apenas tiene 5 días, si tomamos el día lunes a la fecha, y hemos en verdad hecho un esfuerzo enorme, muy grande, para ir poco a poco tomando el pulso de esta institución, la cual estamos llamados y convocados a no solamente transformar de manera positiva, sino colocarla, como en efecto va a ser el principal objetivo nuestro, al servicio del pueblo, al servicio de las comunidades. En este sentido voy a anunciar algunas decisiones importantes en base a graves fallas que como fiscal general de la República he observado acá en apenas estos días de gestión. El primer anuncio, la primera decisión es que hemos decidido la apertura de investigaciones penales que no fueron abiertas por el Ministerio Público en su momento oportuno. En este sentido, quiero destacar y ser preciso, me refiero a causas de oficio, por ejemplo, por daños ambientales debido a la tala y quema de árboles en el contexto de manifestaciones violentas. Aquí tenemos fiscalías ambientales, tenemos una dirección ambiental y prácticamente debo decir que en torno a este daño al ambiente, que también es una vulneración a derechos humanos, no se abrió ni siquiera un solo caso, nada, es como que si no hubiese existido, y hay fotos, hay videos, hay documentación expresa del daño tremendo que se le ha causado al ecosistema durante estos últimos meses. Quiero aclarar que en el año 2014 se abrieron 7 causas por este tipo de hechos, mientras que en las protestas de este año no se inició siquiera una sola. A pesar de que la violencia inusitada de las protestas de abril a la fecha han sido mucho más furiosas que las del año 2014. En tal sentido, conforme a la información que nos ha suministrado la Dirección de Defensa Integral y Delitos Ambientales, aún habiéndose observado a través de distintos medios de comunicación y redes sociales los múltiples hechos cometidos por parte de distintos actores que afectaron el medio ambiente, vean ustedes, para no abrir estas causas, la excusa fue que no hubo una denuncia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, una excusa no solo baladí, sino que vulnera algo que en los principios generales del derecho, incluso de la competencia de este Ministerio Público, es contundente, como es abrir investigaciones de oficio o instancia de parte. En este caso de oficio hay hechos que son noticia crímenes, pues, comunicacionalmente hablando, públicos y notorios. Anuncio igualmente que vamos a aperturar investigaciones sobre la aberrante utilización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones violentas.
nos llama mucho la atención que no se inició ninguna sola investigación penal en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a pesar de que es pública y notoria la participación de niños, algunos de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 años de edad. No estoy hablando de adolescentes ni siquiera de 17 o 16 años. Estoy hablando de niños en edad escolar. A pesar de que era pública y notoria eso, ni siquiera se aperturó una sola investigación, lo que provocó que UNICEF expresara su preocupación a través de un comunicado de fecha 8 de julio del año 2017 para vergüenza de esta Fiscalía General de la República, que tuvo que ser UNICEF quien mostrara la preocupación de la no apertura de investigaciones correspondientes, porque bueno, para este Ministerio Público en la gestión pasada, el hecho de tener a niños y a niñas manifestando de manera violenta, algunos de ellos encapuchados, con el riesgo de su integridad física, eso no importaba. Debo recordar que en la Defensoría del Pueblo se recibieron al menos 3 casos de madres que denunciaron que sus hijos fueron captados para participar en manifestaciones violentas, y que para el momento de haber hecho la denuncia nos expresaron que no confiaban en el Ministerio Público para colocar la denuncia respectiva. Hemos decidido revisar las causas abiertas que pudieran ser consecuencia, igualmente es el tercer anuncio, de delitos o crímenes de odio, es decir, aquellos realizados por grupos, hordas, bandas que en agavillamiento y en una especie de actuación no solamente al margen de la ley, sino con la premeditada intención de matar, de hacer daño, se agruparon durante todos estos meses de abril, mayo, junio, julio, incluso agosto, para actuar en contra de personas por su orientación política, real o supuesta. En este sentido yo quiero incluir, ya ustedes lo saben pues, el caso de la rectora Socorro Hernández. Pronto en torno a este tema vamos a hacer anuncios concretos, en tanto de forma extraoficial. Ustedes saben que el estilo nuestro es siempre verificar las noticias antes de anunciarlas, pero de manera extraoficial al menos tenemos ya la identificación de uno de los que allí actuaron de manera exprofesa en contra de dicha ciudadana. Hemos decidido igualmente revisar los casos de heridos y fallecidos en barricadas para verificar que se han estado investigando en aras de garantizar justicia a las familias de todas estas víctimas. Como ustedes verán, cuando decimos estos anuncios, no es una cuestión de carácter, voy a decirlo así, teórica. No estoy hablando de un hecho simplemente de exposición en función a un análisis previo. No, yo estoy diciendo que en torno a esto que hemos aquí leído y en función de la negligencia de la gestión pasada en torno a estos casos, hemos decidido la apertura de investigar estos hechos tal cual he descrito, porque también merecen estas víctimas que he mencionado que se haga con ellos justicia. Un tema que ha sido llamativo, que nos han consultado mucho, el tema de la reestructuración. Como ustedes saben, nosotros hemos recibido un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente y allí se nombró una comisión de seguimiento pues para este tema. Bueno, yo quiero anunciar que vamos a conformar acá en el propio Ministerio Público una comisión de reestructuración de la Fiscalía General de la República. Y quiero en esto ser muy responsable. Eso no significa para nada, como ustedes han podido observar en estos días, aquí ha reinado un ambiente de cordialidad, aquí ha reinado un ambiente de tranquilidad. Los funcionarios y trabajadores que han estado acá laborando se encuentran
en el uso de sus funciones sin ninguna novedad. Obviamente, es como que muy claro decir que nosotros estamos conformando un equipo y obviamente quienes tenían cargos de direcciones, de directores generales o direcciones de línea, ellos mismos pusieron sus cargos a la orden y prácticamente la gran mayoría de todos estos puestos de lucha, de trabajo, han sido ya designados. Yo prefiero para otra comparecencia anunciar ello, creo que es lo más sano, pues para la semana que viene tal vez, pero pudiera decir que tanto, por ejemplo, las direcciones generales, todas han sido ya designadas, igualmente las principales direcciones de línea. Vamos a ir poco a poco también designando los fiscales superiores. En este sentido debo señalar que a la fecha solamente hemos designado fiscales superiores en 4 estados, ¿verdad? Pero ya es un avance importante, que sería los estados Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy y Miranda. Y yo estoy seguro que la semana que viene tendremos otras designaciones bien importantes, mientras quienes están allí tienen que prestar toda su colaboración a mi persona como fiscal general, a la ciudadana vicefiscal Catherine Carrington, a los directores generales y a los directores de línea, a objeto de seguir haciendo el trabajo. Pero es un detalle que lo considero positivo, es decir, un ambiente de cordialidad, de voluntad de trabajo, que hemos observado aquí en función de adelantar pues tanto tiempo perdido. En este sentido, yo quiero destacar, si ustedes me preguntan qué pudiera yo describir como lo encontrado, los hallazgos encontrados en este Ministerio Público en relación al trabajo, a la estructura, yo diría que ha habido grandes deficiencias. Por ejemplo, yo veo aquí, y el equipo así lo ha observado, el burocratismo como un signo que descalifica a esta institución. El burocratismo, la apatía, es lo que hemos encontrado, y obviamente ¿cuál va a ser nuestro principal objetivo? Transformar eso, ¿verdad? La corrupción, y lo voy a volver a decir, lo referí muy tangencialmente el día lunes pasado, pero es insólito ir enterándose progresivamente, por ejemplo, y eso nos llama mucho la atención, cómo llegó a ocurrir de esa manera. Aquí se han dado casos denunciados en la calle, muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, de cómo se ha tasado en dólares no solamente si imputas o no a un ciudadano culpable o inocente. Eso es lo más grave. Tasar en dólares eso. Pero voy más allá. También es tasar en dólares si terminas acusando o no a esa persona, que es un paso posterior a la imputación. Voy más allá. Tasar en dólares si terminas viendo o no la causa. Y aquí vale la pena hacerse algunas preguntas. Para que hayan hecho esto funcionarios de esta institución, debieron haber tenido un mal ejemplo de máximas autoridades. Y lo digo de manera sumamente responsable. Y también debieron haber tenido, seguramente, y lo digo entre comillas, la complicidad de algunos cuerpos policiales. Eso debe acabarse de una manera absoluta, porque bajo un esquema como este es imposible administrar justicia. Una cosa es lo que se hablaba en los discursos
retóricos, pomposos, llenos de repeticiones y repeticiones. Una cosa es esa, y otra es esta realidad que yo estoy seguro quienes están escuchándome y viéndome dirán, a un amigo mío le pasó eso, a un conocido mío le pasó algo así, o alguien dirá, a mí mismo me pasó algo así. Administrar justicia no tiene que pasar por esta alcabala de que usted cobre en dólares, el imputar o no imputar, el acusar o no acusar, el sobreseer o no sobreseer, incluso voy más allá, hasta distribuir un expediente. Y yo estoy seguro que cuando uno a fondo vaya haciendo esta reestructuración, esa red que se enquistó aquí va a salir a flote en términos ya no solamente de indicios, como lo estoy aquí señalando, pues estoy aquí señalando indicios, ¿verdad? Sino también ya con plenas pruebas. Hay muchas leyendas al respecto. Incluso el uso de algunos edificios en zonas de Caracas, oficinas, donde sujetos no pertenecientes a este Ministerio Público, a la manera de los capos, citaban presuntos culpables de delitos objeto de negociar su no imputación, su no acusación, su sobreseimiento o no. Todo esto lo estamos adelantando, investigando, pero lo que puedo decir es que esto se acabó aquí. Para el fiscal general de la República, Tarek William Saab, esto es un punto de honor. Funcionario que nosotros consigamos en esta actitud, les puedo asegurar que lo vamos a poner a la orden de los tribunales competentes. Y vamos a colocar su nombre y su apellido para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa. Se los digo de una buena vez. Y no es que quiero ser con esto no es ninguna amenaza, no es un ultimátum. Quiero ser lo más disuasivo posible. Quienes andaban en esta especie de artimañas, que sepan que si nosotros, en el ejercicio pleno de nuestras funciones, conseguimos a cualquier funcionario de cualquier nivel actuando de esta manera, va a recaer contra ellos todo el peso de la ley, porque no puede haber justicia cuando operadores del sistema de justicia trafican con nada más y nada menos al peor estilo de la mafia, con la propia dignidad humana de personas que pudieran estar o no vinculadas a hechos punibles. No puede ser eso y debe acabarse. Es una señal que quiero lanzar hoy muy clara. Quienes estaban haciendo esto, que cesen en su función o que pongan su cargo a la orden de una buena vez, antes que ocurra lo que estoy seguro va a ocurrir. Es preferible que esta institución tenga pocas personas trabajando a que haya, por ejemplo, no sé qué opinará la opinión pública. Vamos a revisar la pertinencia, por ejemplo, de nada más y nada menos 250 cargos directivos y de jefatura de distintos niveles. 250 cargos directivos y de jefatura de distintos niveles. Me estoy refiriendo a directores generales, directores de línea, coordinadores, jefe de división y jefe de departamento. Cuando usted suma todo eso, llegan a 250. Vamos a revisar la pertinencia, ojo, de la necesidad de que yo sea así. Si vale la pena fusionar jefaturas de departamento, de división o de coordinaciones, lo haremos, o de direcciones de línea, pero la cifra llama al menos la atención de entrada. Cuando nosotros dijimos el lunes de 50 a 60, obviamente colocamos allí directores generales, directores de línea y coordinaciones, pero cuando usted baja a jefatura de divisiones y de departamento, llega sorpresivamente a esta cifra, y también subdirecciones, direcciones generales, direcciones
de línea, subdirecciones, coordinaciones, jefe de departamento, jefe de división, la asombrosa cifra llega a 250. A mí se me había dicho, autoridades del más alto nivel, yo les preguntaba cuántos funcionarios había aquí en la Fiscalía. Porque, por ejemplo, la Defensoría, con una gran mística, y tengo que reconocérselo a la Defensoría del Pueblo, con apenas 700 empleados, de los cuales 200 eran los que estaban en el terreno, se hizo ese asombroso trabajo que todos hemos visto. Bueno, a mí se me decía, no, en la Fiscalía hay aproximadamente 3.000 funcionarios. Como que daba pena ocultar la cifra, decir la verdadera cifra. Bueno, nos hemos encontrado que hay más de 12.000 funcionarios, empleados y empleadas en todo el país. Habrá que ver la pertinencia, por eso yo estoy solamente dando cifras, porque la opinión pública tiene que saber esto estaba oculto. Si a mí se me había dicho hace poco, estoy hablando de autoridades del Ministerio Público de la gestión pasada, que eran 3.000, ¿por qué se decía que eran 3.000 cuando eran 12.000? Bueno, vamos a revisar dentro de la reestructuración, repito, la pertinencia de ellos, quiénes pueden ser jubilables, ¿verdad? Es un derecho humano laboral adquirido, el cual yo voy a hacer en eso un auto de fe, quienes merezcan ello y no se les haya dado ese beneficio, vamos a reivindicarles ese beneficio. Porque a mí se me ha dicho mucho, oye, mira, yo merecía la jubilación y me la tenían siempre engavetada, nunca, parecía que aquí era una especie de rebatiña o piñata dar el beneficio de la jubilación a los amigos o a los grupos. No, quien merezca la jubilación y en base al presupuesto del año simplemente se le da ese beneficio porque es el trabajo hecho por esa persona, hombre o mujer. ¿Qué quiero con todo esto cuando hablo de esta cifra? Buscar simplificar la función del Ministerio Público, optimizar la función del Ministerio Público, fusionar lo que haya que fusionar en función de la excelencia. Un detalle grave que nos encontramos, ¿cómo es posible que durante estos meses aquí no se trabajaba con la Gaceta Oficial? Significa que este Ministerio Público estaba prácticamente y totalmente al margen de la ley. Se creó, entre comillas, una Gaceta Fiscal. ¿Qué es eso? Eso no existe. Dígame usted en qué lugar del mundo una Gaceta Fiscal va a sustituir la Gaceta Oficial. Lo creó la ciudadana de fiscal por una resolución en junio del año en curso. Nosotros vamos a hacer una resolución para anular esa Gaceta Fiscal que obviamente se hizo para mí con fines inconfesables. Es otro detalle de cómo este Ministerio Público se fue degradando frente a todos y todas. Dicha anulación obedece al hecho de que desde el punto de vista jurídico la creación es ilegal en cuanto usurpa las atribuciones contenidas en la Ley de Publicaciones Oficiales, publicada en Gaceta Oficial, número 20.546, de fecha 22/7 de 1941, la cual se mantiene vigente hasta la presente fecha y que designa la Gaceta Oficial como único medio a través del cual se puede dar a conocer cualquier acto administrativo emanado de los organismos públicos. Igualmente, el haber creado esta Gaceta Fiscal de manera írrita y soberbia violenta el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde se establece que todas las entidades públicas deberán publicar en Gaceta Oficial lo correspondiente a estructuras, funciones, comunicaciones, jerarquía de dependencia, entre otros. Un tercer anuncio bien importante que para nosotros tiene mucho que ver con el tema de nuestra posición clara en materia de derechos humanos, como defensor de los derechos humanos que somos, es que voy a anunciar que actualmente estamos revisando un grupo de casos para que la jurisdicción militar decline ante la jurisdicción penal ordinaria.
Es nuestra intención que esto ocurra lo más pronto posible. El Ministerio Público en la gestión pasada poco hizo al respecto, más allá de las consabidas declaraciones rimbombantes que no llegaban a nada. Aquí vamos a estar pendientes de que los anuncios que hagamos, las ruedas de prensa que hagamos, las declaraciones que hagamos, estén siempre validadas con una acción concreta, con una actitud práctica concreta. En este sentido, la Constitución, en su artículo 266.7, establece que corresponde al TCJ dirimir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales. En este sentido, en cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar, podrá solicitarse ante el TCJ que dirima si efectivamente corresponde a esta jurisdicción el juzgamiento del delito imputado. La cifra preliminar que hemos conseguido y que manejamos, por cierto, con aporte de la máxima instancia judicial militar con quien he estado conversando, al igual que la vicefiscal y el equipo de directores generales, hemos estado coordinando, ¿verdad?, este tipo de trabajo. La lista preliminar de casos que pudieran generar este conflicto de competencia es de 72 causas, que producto de una revisión conjunta consideramos pueden ser remitidas a la jurisdicción penal ordinaria, para lo cual haríamos el procedimiento conforme a la ley de la manera más expedita. Otro anuncio importante tiene que ver con el retardo procesal. En este sentido, me ha llamado la atención las contradicciones que hay en relación a las responsabilidades sobre este tema, que es un cáncer que daña el derecho humano a la justicia, al juicio justo, al debido proceso. Muchas contradicciones en cifras que maneja, por ejemplo, la Defensa Pública, la DEN y el propio Ministerio Público. Entonces tenemos que unificar ese criterio y esa cifra. Sabemos que esto se trata de un problema de enormes magnitudes que debe ser analizado por todo el sistema de justicia. Nos hemos puesto como meta afrontar esta deuda histórica que tiene décadas, no nació ayer ni hace años, que tiene décadas por parte de la justicia venezolana. Vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra voluntad, nuestra experiencia, nuestra sensibilidad para enfrentar este tema. No puede ser, por ejemplo, que un privado de libertad que tiene muchas veces meses o hasta años detenido, al momento de ir a una audiencia, esta se cae porque no fue el fiscal de la causa, o porque el propio tribunal, supóngase usted también, para no hablar solamente de un miembro del sistema de justicia, tuvo alguna falla, o los abogados defensores privados o públicos de este ciudadano. Y mientras usted ve ese privado de libertad, años y años depositados en lugares de reclusión. Esto es uno de los retos más grandes, el combate al retardo procesal, pero no, repito, de manera retórica, sino de una manera práctica y eficiente. Ya para terminar, quiero decir que vamos a presentar aportes a la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Reparación de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual la Fiscalía General de la República forma parte, sobre todos los casos vinculados con la violencia política ocurrida en las fechas en las cuales esta instancia va a tener cualidad de investigación. No solo las del 2014 y 2017, sino las que allí sean presentadas. Vamos a, por supuesto, hacer los aportes en todos los casos, incluyendo a aquellos que involucren a funcionarios del Estado, para que sean considerados por la Comisión a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Un aporte que
estamos ya preparando para esta Comisión por la Justicia y la Verdad. Hecho estos anuncios, pasamos de manera muy rápida a las preguntas de los medios, tanto nacionales o internacionales, que así lo han querido. Primera pregunta a cargo de Gracia Casella, de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, fiscal general. Una primera pregunta, me gustaría conocer su posición al respecto, entendiendo que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez, ha llamado justamente a la convivencia armoniosa de los poderes públicos constituidos. Ya lo decía, digamos, para reparar las desviaciones de poder que se han presentado durante los últimos años. ¿De qué manera va a actuar en este sentido el Ministerio Público? Sería mi primera pregunta. Y también su posición como fiscal general de la República en relación a las sanciones a funcionarios venezolanos por parte del gobierno estadounidense, entendiendo que usted decía en su anterior rueda de prensa que ustedes no se prestarán para intervenciones extranjeras y que estarán justamente defendiendo lo que es la soberanía, y lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro no es una sanción a funcionarios sino al pueblo venezolano. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos grandes expectativas de lo que va, la labor que va a cumplir la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y la reparación de las víctimas. Y en ese sentido, como ya anuncié, estamos preparando los aportes, no solamente en casos concretos, puntuales, que merezcan la atención de esta comisión, de los ya conocidos o no conocidos, en función de que merezcan libertades condicionales, libertades plenas o medidas humanitarias, sino también los casos que merezcan justicia en función de delitos cometidos y que han causado graves daños a la sociedad venezolana y que han vulnerado la paz. Yo quiero insistir en eso, ¿no? Este Ministerio Público, bajo nuestra gestión, va a hacer todo el esfuerzo para restablecer la paz vulnerada en este país. Según mi criterio, y lo comparte mucha gente, la actuación del Ministerio Público a partir de la declaración aquella totalmente premeditada para causar daño al Estado y a la democracia venezolana del 31 de marzo, hasta la más reciente del tristemente célebre pasado de esa gestión ocurrida en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, cada una de ellas contribuyeron a exacerbar los niveles de violencia de este país. Y eso no puede ser. Un Ministerio Público no puede ser un instrumento para la guerra y para la violencia. No puede ser tan irresponsable, no se puede ser tan irresponsable de utilizar la vocería del Ministerio Público para dirimir rencores, para dirimir odios, para drenar rabias, frustraciones que coloquen en peligro la paz pública, la paz del Estado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quedará para la historia, en esa gestión anterior, en la conciencia de quienes promovieron esa cadena de declaraciones para exacerbar los ánimos en este país y llevar violencia, los casi 100 muertos y heridos, producto, repito, de la inacción del Ministerio Público, de la apatía, de la complicidad con esos objetivos de derrocar el gobierno legítimamente constituido, que nos llevaron pues a esta situación. Así como hay autores materiales, hay autores intelectuales. Porque cuando usted promueve de forma declarativa, semanalmente, diariamente, diciendo cosas no sustentadas, solamente con el único fin de dañar la paz ciudadana, sinceramente el daño no solamente, repito, es para la institución, sino para la nación venezolana. La Comisión para la Justicia y la Verdad debe restablecer, debe, obviamente, pero con todas las de la ley, luchar, y el Ministerio Público bajo nuestra gestión estará allí para restablecer la paz. Es más, se respira ya esa paz. Yo lo percibo así. En el momento en que nosotros fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente como titular del Ministerio Público,
y todos estos días, si nos ponemos a observar, el cambio ha sido tremendo, en el sentido de que se respira un clima de paz, de concordia, porque este Ministerio Público no va a estar al servicio de planes violentos, de planes al margen de la ley, no va a estar actuando en comandita con ningún grupo nacional o transnacional para generar violencia en este país, sino todo lo contrario. Hemos tenido una semana totalmente diferente, esta semana de este mes de agosto, si la comparamos con las semanas de abril, de mayo, de junio, de julio, de relativa calma, con casos que obviamente han ocurrido y que estamos todos trabajando para reivindicar la justicia en cada uno de ellos. Pero se respira otro clima. Y en eso voy a ser tajante. Este es un ministerio para la paz, no para la guerra. Este es un ministerio para la concordia, no para la pugna entre poderes públicos. Este es un ministerio público, una Fiscalía General de la República para colaborar con el Estado, con la democracia, y no para sacar el hacha de la guerra y estar amenazando a tirios y troyanos en función de fines inconfesables que afortunadamente han sido, con la suspensión de la fiscal, que sabemos ya, y es bueno recordar, suspendida por haber cometido faltas graves a la ética y a la moral pública. No se nos olvide eso. Porque ir a mentir ante el máximo tribunal con el afán de dañar a instituciones del Estado, entre ellas a dos, al Poder Ciudadano y al propio Poder Judicial, actuando con revancha, con odio, actuando con soberbia, no con el instinto de preservación de la paz ciudadana. Ese tipo de actuaciones, ese tipo de acciones han quedado totalmente en el pasado. Y en ese sentido, nosotros vamos a marcar un antes y un después en esa materia, colaborando como tiene que ser. No solo para la Comisión para la Justicia y la Verdad, sino todas las iniciativas que se adelanten, desde la Presidencia de la República, con el ciudadano jefe de Estado, como los demás líderes de los poderes públicos, como la propia sociedad venezolana. Para eso, pues, es que está una Fiscalía General de la República. Y en este sentido rechazamos de manera absoluta toda esa lista de sanciones que al final se hacen para amedrentar. Y eso es mentira, de que eso es individualizado. No, eso busca nada más y nada menos perturbar la actuación de titulares de instituciones del Estado venezolano y de la democracia venezolana. Obviamente, porque ¿qué jurisdicción puede tener en este aspecto la OFAC, una oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, para evaluar lo que esté haciendo o no un funcionario del Estado venezolano? Que se preocupen por sus propios funcionarios. La evaluación de lo que haga o no un funcionario del Estado venezolano le corresponde a las autoridades competentes de Venezuela, no le corresponde a, en este caso, una potencia extranjera como lo es los Estados Unidos de América. Rechazamos, condenamos ese tipo de acciones y sabemos que eso busca vulnerar la soberanía del país, vulnerar lo que está establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este sentido, nosotros prestaremos toda la colaboración pertinente con las autoridades del Estado para defender a nuestros funcionarios en los términos que haya que hacerlo. Otra pregunta. Próxima pregunta a cargo de Harley Monseguileman de Televen. Buenas tardes. Justamente mi pregunta iba relacionada a lo último que usted acaba de hacer referencia. Se sumaron nuevos funcionarios del gobierno venezolano a estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y quería saber si el Ministerio Público estaba o tenía entre su planificación. Ya la respondí. Claro, pero como existen dudas, quedan dudas en la ciudadanía respecto a esta situación, si no estaba previsto abrir una investigación
a estos funcionarios, no solamente a los últimos, sino lo de las listas anteriores. No, pero por favor. Por otra parte, también quería hacerle esta consulta, ya que usted se ha referido en varias oportunidades a que son casi 100 las personas que han fallecido durante las protestas antigubernamentales de los últimos meses. Queremos saber, porque extraoficial se manejan que son más de 100 los fallecidos, y ya tiene actualización de esos datos. Gracias. Sí, bueno, efectivamente nosotros hemos dicho que estamos revisando esa data, porque para el criterio nuestro, usted no puede colocar, y yo creo que eso tuvo una mala intención en su momento. Usted no puede colocar como data de fallecidos, lamentablemente, pues, en el marco de una manifestación o protesta, quienes estaban, por ejemplo, robando o asaltando una propiedad privada. O sea, yo pregunto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo? Obviamente que eso merece un tratamiento y es una lista aparte, pero tú no lo puedes colocar dentro de lo que significa el marco de una manifestación pacífica. Es como que tú me digas, suponte tú, que en la ciudad del Tigre, en la calle Bolívar, está ocurriendo una manifestación pacífica que degeneró en violencia y lamentablemente un saldo de víctimas fatales. Pero simultáneamente, a esa misma hora, ¿verdad?, en la calle Guevara Roja están atracando un banco y mueren 2 de los atracadores. O sea, tú vas a colocar entonces en la data de las manifestaciones pacíficas con fallecidos los 2 que estaban atracando el banco. Eso fue lo que aquí se hizo. Por ejemplo, personas que murieron electrocutadas robando una panadería, asaltando una panadería. Si tú la colocas dentro de la data de personas que fallecieron manifestando pacíficamente, sinceramente eso merece una revisión, pues. A eso me refiero. Y ya hemos adelantado bastante al respecto. De hecho, les he dicho que nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que muchos de estos casos ni siquiera tenían una apertura de una averiguación. ¿Estamos listos? Tercera pregunta a cargo de Juan Francisco Alonso, del Comercio de Lima. Buenos días, fiscal. Buenos días, Juan. ¿Cómo está? Mire, yo quería hacerle dos consultas rápidamente. Una es, la doctora Ortega Díaz ha estado diciendo en las últimas horas que ella va a tratar de continuar las investigaciones, algunas de las investigaciones que venía adelantando en el Ministerio Público. Entonces quería conocer su impresión al respecto a ese anuncio. ¿Pero las va a adelantar a dónde? ¿Desde una ONG o qué? Porque aquí no las va a adelantar. Pregunto, te repregunto. Bueno, ya dijo ¿Desde su casa? Que va a tratar de continuar esas investigaciones, acudiendo a instancias Pero te internacionales. pregunto, ¿desde su casa? No, pero tienes que ser preciso, porque las únicas personas con competencia para adelantar averiguaciones de carácter de Estado y oficiales, tanto en el Ministerio Público como en este caso el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo, etcétera, son los que están en el ejercicio de sus cargos. Por lo tanto, esa imprecisión no merece ni siquiera una respuesta. La segunda pregunta es sobre esta red de extorsión y chantaje que usted ha venido hablando desde el lunes. ¿Qué información maneja hasta este momento? Si tiene información que permita determinar que hay funcionarios activos del Ministerio, son funcionarios que ya no están, 6 jueces involucrados, o sea, ¿qué elementos tiene hasta este momento? Gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Y ya para terminar, yo creo que en toda Venezuela, lamentablemente, ese fenómeno donde funcionarios del Ministerio Público activos propiciaron esa red mafiosa de chantaje y de extorsión, de tráfico, yo diría perverso, donde se utilizaba el temor, el miedo que pudiera tener un ciudadano, repito, en algunos casos inocente de la comisión de un hecho punible, otros, supóngase usted, responsables de la comisión de un hecho punible.
Pero si usted es responsable de un hecho punible, no tiene por qué un fiscal venir a traficar con esa situación para tasar en base a un cobro en dólares, que sea imputado o no, como le dije, que sea acusado o no, o en el caso también que se lo sobresea la causa o no. O sea, ese no es el deber ser de un fiscal o de un empleado del Ministerio Público. Y eso sí lo hemos detectado porque hay muchas denuncias. Y yo, mira, tu pregunta me permite lo siguiente. Vamos a crear una oficina solamente para eso. Una oficina receptora de denuncias. Y mientras no esté la oficina, bueno, está esta sede. Puede hacerse ante la ciudadana vicefiscal, ante el despacho del ciudadano fiscal y de los directores generales, que todos están recientemente nombrados y en el ejercicio de sus cargos. ¿Para qué? Para recibir esas denuncias. Porque vamos a pasar del indicio a la plena prueba. Y aquí no vamos a tener ningún tipo de complicidad con quien haya cometido esa aberración, que se mantuvo oculta aquí, pero era sotovoce. Todo el mundo lo sabía. Aquí no hay nadie que no haya quedado a salvo de la extorsión, del chantaje de un funcionario del Ministerio Público, repito, para traficar con su libertad. Entonces, vamos a recibir esas denuncias, vamos a crear esa oficina, una oficina que no existe, para ese fin. Puede ser una unidad, puede ser, pero pronto ya lo vamos a anunciar la semana que viene. Pero mientras, bueno, mira, está el despacho, están los despachos del fiscal, del vicefiscal, de los directores generales, para que toda aquella víctima, hombre o mujer, de esta red de extorsión y de chantaje, sin ningún miedo, nos presente su caso. Y yo creo que esto es una señal clara. Porque mira, el último lugar de las instituciones democráticas de este país que tiene que dar ese mal ejemplo es el Ministerio Público. Y lamentablemente eso aquí ocurrió ante la vista gorda y cómplice de las máximas autoridades. Entonces, conoceremos de nombres y de apellidos, bueno, cuando se nos presenten con nombre y apellido los casos precisos y efectivos de esta red de chantaje y de extorsión. Muchas gracias. Bien, escuchaban ustedes. República, doctor Tarek William. Rueda de prensa. Diego Martínez de Blue Radio Colombia. Buenas tardes, Santiago. Si hay algún tipo de investigación fiscal a Luis Ortega Díaz en cuanto a su gestión dentro del Ministerio Público, a su gestión interna como rectora de este edificio durante casi 10 años. Y quisiera saber también sobre el tema de Odebrecht. Ya la fiscal Luis Ortega Díaz adelantaba en su gestión anterior algún tipo de investigación sobre este caso, hablaba inclusive de familiares de un exministro del gobierno, habló inclusive de una rectora del CNE. Desde su despacho sigue esta investigación, ¿será algún tipo de adelanto en ese caso? Gracias. Mira, a la ciudadana fiscal la está investigando el TCJ en función a una pluralidad de delitos que van desde el uso totalmente indebido de un avión privado hasta los delitos que vulneraron la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Ciudadano. Por lo tanto, quien le corresponderá hacer esos anuncios es al TCJ, que tiene en marcha esas investigaciones. Y como bien he dicho, nosotros vamos a seguir investigando todos los casos que haya que investigar sin excepción, sean los que usted acaba de mencionar o cualquier otro. Es más, casos que nunca tuvieron una sola intención de aperturar su investigación, he dicho que lo vamos a retomar también, porque yo creo que aquí no es, aquí se acabó ese estilo que tanto daño le hizo al Ministerio Público, de solamente declarar
de manera belicista, ¿sabe? Para en el fondo terminar esta institución siendo un cascarón vacío. ¿Me entiendes? Mucho ruido y pocas nueces. Cuando tú te pones a revisar aquí, causas paralizadas, apatía, inacción, falta de coordinación, archivos muertos, muchísima, yo diría brazos caídos, gente que no tenía un estímulo, una voluntad para seguir adelante. Todo eso va cambiando. Yo creo que los funcionarios que se nos han acercado dicen que están recobrando una mística en función de convertir esta institución en una institución clave para la democracia venezolana. Y hacia allá vamos. Muchas gracias. Fiscal, dos consideraciones quería hacerle. Una, sí, pero está, pero brevemente, ajá. Son solamente dos consideraciones. Uno, saber si tiene conocimiento sobre algunos 90 fiscales, ese es el número que dan algunas denuncias de 90 fiscales y directores del Ministerio Público que se les anuló su pasaporte y que tienen prohibición de salida del país. Y en segundo, la segunda pregunta quería mencionarle el caso que ya usted nos había planteado, comunicado, mejor dicho, sobre el caso de los detenidos, los que tienen ya boleta de excarcelación, saber si ya hay un plazo, un periodo en estas conversaciones que usted sostenía con el Tribunal Supremo de Justicia para su liberación. Bueno, mira, mi posición firme, inequívoca en relación a quienes tengan boletas de excarcelación emanadas de los tribunales competentes es que sean liberados sin ningún tipo de condicionamiento. Y para ello, la semana que viene, por cierto, vamos a tener una reunión de trabajo con el ciudadano presidente del TCJ, Michael Moreno, para abordar muchos temas. Y estoy convencido, he conversado con él sobre estos casos, ya hay una materia adelantada para que efectivamente se haga justicia, porque eso es hacer justicia. Si usted tiene una boleta de excarcelación y la boleta de excarcelación explica que tiene una libertad condicional o una medida sustitutiva, menos gravosa libertad, ahí no tiene que haber ninguna excusa para que eso no se cumpla. Fue mi posición como defensor del pueblo y la mantengo ahora como fiscal general de la República con mayor fuerza porque formamos parte ya del sistema de justicia. Muchas gracias. Ha concluido esta rueda de prensa.